Era una tarde lluviosa de diciembre en Sevilla, cuando 3 Ferrari relucientes, 2 rojos y 1 negro, se detuvieron frente al humilde taller mecánico de Antonio Reyes, 58 años, un hombre que había dedicado toda su vida a reparar coches con sus manos callosas, mientras el mundo pasaba de largo sin mirarlo. Antonio salió del taller limpiándose las manos manchadas de grasa en su mono de trabajo, convencido de que aquellos clientes se habían equivocado de dirección, porque su modesta nave industrial, en el polígono de Triana, no era precisamente el lugar donde los dueños de Ferrari llevaban sus coches de cientos de miles de euros. Pero cuando las puertas se abrieron y 3 jóvenes elegantemente vestidos bajaron de los supercoches, cuando lo miraron con ojos brillantes de lágrimas contenidas y lo llamaron por su nombre, cuando la más alta de las 3, una mujer bellísima de pelo castaño, pronunció una frase que le heló la sangre en las venas, Antonio Reyes comprendió que aquel momento era la respuesta a una promesa que había hecho 20 años atrás, en una noche de Nochebuena, cuando encontró a 3 niños hambrientos y aterrados durmiendo dentro de un coche abandonado en el descampado detrás de su taller. Aquellos 3 niños a los que él había alimentado, protegido y amado como hijos propios durante 2 meses antes de que los servicios sociales se los llevaran, aquellos 3 niños de los que nunca más supo nada y por los que había llorado en silencio durante años, ahora estaban allí frente a él, ricos, triunfadores, y habían venido a buscarlo para decirle que jamás lo habían olvidado. Si estás preparado para esta historia, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo. Antonio Reyes había nacido y crecido en el barrio de Triana, aquel rincón de Sevilla donde el flamenco sonaba en cada esquina y donde la gente humilde trabajaba de sol a sol para sacar adelante a sus familias con dignidad y orgullo. Su padre había sido mecánico antes que él, y su abuelo antes que su padre, y Antonio había crecido entre motores y herramientas, aprendiendo desde niño que el trabajo honrado era la única forma de ganarse la vida que merecía respeto. Había abierto su propio taller en 1990, cuando tenía apenas 23 años, con un préstamo que tardó 15 años en pagar, y con la ilusión de construir algo que pudiera dejar a sus hijos algún día. Pero los hijos nunca llegaron, porque su esposa Carmen, la mujer con la que se había casado lleno de sueños y esperanzas, lo abandonó después de solo 3 años de matrimonio, huyendo con un empresario que le prometió una vida de lujos que Antonio jamás podría darle. Aquel abandono lo destrozó por dentro, pero Antonio era de la clase de hombres que no se rinden ante la adversidad, que se levantan cada mañana aunque el corazón les pese como una piedra, que siguen adelante, porque rendirse no está en su vocabulario. Se volcó en su trabajo, en su taller, en ayudar a los vecinos del barrio que no podían permitirse llevar sus coches a talleres más caros, y poco a poco se ganó una reputación de hombre honesto y trabajador en todo Triana y más allá. Las madres del barrio sabían que podían dejar a sus hijos en el taller de Antonio cuando tenían una emergencia, porque él los cuidaría como si fueran suyos, les daría un bocadillo de la nevera y los entretendría enseñándoles cómo funcionaba un motor. Los ancianos del barrio sabían que Antonio les arreglaría el coche sin cobrarles si andaban mal de dinero, que nunca les mentiría sobre lo que necesitaba reparación, que podían confiar en él porque su palabra valía más que cualquier contrato. Antonio Reyes era, en pocas palabras, un hombre bueno en un mundo que parecía haber olvidado lo que significaba esa palabra. Un hombre que creía que ayudar a los demás era la única forma de darle sentido a una vida que a veces le parecía demasiado solitaria. Había aprendido esta filosofía de su madre Esperanza, una mujer que había criado a 4 hijos sola, después de que su marido muriera en un accidente de trabajo en los astilleros. Una mujer que nunca tuvo nada, pero que siempre compartía lo poco que tenía con cualquiera que lo necesitara. Esperanza le había enseñado que la verdadera medida de un hombre no es cuánto posee, sino cuánto está dispuesto a dar. Y Antonio había llevado esta lección en su corazón durante toda su vida, incluso cuando hubiera sido más fácil pensar solo en sí mismo y olvidarse del resto del mundo. Después de que Carmen lo abandonara, muchos le habían aconsejado que vendiera el taller, que se fuera de Sevilla, que empezara de nuevo en un lugar donde nada le recordara lo que había perdido, pero Antonio
Nunca quiso marcharse porque sentía que su lugar estaba allí, en Triana, entre aquella gente que lo necesitaba. Pero la noche que cambiaría todo, la noche que daría significado a todos aquellos años de soledad y sacrificio, todavía estaba por llegar. Era el 24 de diciembre de 2004, Nochebuena, y Antonio estaba solo en su taller porque no tenía familia con quien celebrar y porque prefería trabajar antes que sentarse solo en su piso vacío pensando en todo lo que había perdido. Había terminado de reparar el último coche del día y estaba a punto de cerrar cuando escuchó un ruido extraño proveniente del descampado que había detrás de la nave industrial. Un ruido que al principio pensó que sería algún gato callejero buscando refugio del frío. Pero cuando salió a investigar con una linterna en la mano, lo que encontró le partió el corazón en 1000 pedazos. Dentro de un viejo Seat Ibiza abandonado, acurrucados unos contra otros en un intento desesperado de darse calor, había 3 niños idénticos que no podían tener más de 4 años, vestidos con ropa demasiado fina para aquel frío invernal, y con los rostros sucios de lágrimas y de miedo. Antonio se quedó paralizado durante un momento, incapaz de creer lo que sus ojos estaban viendo en aquella noche que se suponía sagrada y llena de alegría. Los 3 pequeños lo miraron con ojos enormes llenos de terror, apretándose aún más unos contra otros como si quisieran fundirse en un solo ser, y Antonio comprendió que debían haber pasado por algo terrible para estar tan asustados de un adulto que solo quería ayudarlos. Les habló con voz suave, les dijo que no iba a hacerles daño, que tenía un sitio caliente donde podían quedarse y comida que darles, y lentamente, muy lentamente, los niños empezaron a confiar en él. Los llevó al pequeño cuarto trasero de su taller, donde tenía una estufa y un sofá viejo. Los envolvió en mantas, preparó chocolate caliente y bocadillos, y mientras comían con una voracidad que delataba días de hambre, intentó averiguar de dónde venían y cómo habían acabado en aquella situación. La historia que emergió entre sollozos y silencios fue una de esas historias que hacen perder la fe en la humanidad. Los 3 gemelos se llamaban Lucía, Marta y Pablo. Tenían 4 años, y su madre había muerto en un accidente de tráfico un mes antes, dejándolos solos porque no tenían padre conocido ni familia que los reclamara. Habían pasado semanas vagando por las calles de Sevilla, durmiendo donde podían, comiendo lo que encontraban en la basura, escondiéndose de los adultos porque habían aprendido demasiado pronto que el mundo de los mayores no era un lugar seguro para niños como ellos. Antonio los miró, aquellos 3 angelitos sucios y hambrientos que se aferraban unos a otros como si fueran lo único que tenían en el mundo, porque en realidad lo eran, y sintió algo derretirse en su corazón endurecido por años de soledad. Aquella Nochebuena, mientras el resto de Sevilla celebraba con sus familias, Antonio Reyes tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Antonio sabía que debería haber llamado a los servicios sociales inmediatamente, que había normas y procedimientos que seguir, que tener a 3 niños sin custodia legal era técnicamente ilegal y podía meterle en problemas serios. Pero cuando miró aquellas 3 caritas dormidas en su sofá viejo, envueltas en las mantas que él mismo usaba en las noches frías del taller, decidió que las normas podían esperar al menos una noche. Una noche se convirtió en una semana se convirtió en un mes, y antes de que Antonio se diera cuenta, habían pasado 60 días. 60 días en los que su vida había sido completamente transformada por la presencia de aquellos 3 niños. Los despertaba cada mañana con el desayuno preparado, churros con chocolate que compraba en la churrería de la esquina antes de que abriera el taller. Los llevaba a un colegio cercano que aceptó matricularlos sin hacer demasiadas preguntas, gracias a la intervención del cura del barrio que conocía a Antonio desde niño. Los recogía por la tarde y los traía al taller donde hacían los deberes mientras él trabajaba. Los alimentaba con los guisos sencillos pero abundantes que su madre le había enseñado a cocinar, los acostaba cada noche después de contarles historias de cuando él era pequeño y soñaba con ser piloto de carreras. Lucía era la más seria de los 3, siempre con preguntas sobre todo lo que veía, siempre queriendo saber cómo funcionaban las cosas, y Antonio le regaló un viejo libro de mecánica que ella leía cada noche como si fuera el cuento más fascinante del mundo.
Marta era la más artista, siempre dibujando y pintando con los materiales que Antonio le compraba en el bazar chino del barrio, y había decorado las paredes del cuarto trasero del taller con dibujos de coches, de flores y de una familia feliz donde Antonio aparecía como el padre. Pablo era el más inquieto, siempre en movimiento, siempre queriendo ayudar con las reparaciones, y Antonio lo había tomado como aprendiz, enseñándole los rudimentos de la mecánica con la misma paciencia con la que su padre se los había enseñado a él tantos años atrás. Durante 60 días, Antonio Reyes fue el padre que nunca había sido, y aquellos 3 niños fueron los hijos que siempre había deseado tener. Se levantaba cada mañana con una sonrisa que no había tenido en años. Trabajaba durante el día sabiendo que por la tarde aquellas 3 caritas lo estarían esperando, y se acostaba cada noche sintiéndose por primera vez en mucho tiempo verdaderamente vivo. Los vecinos de Triana, que siempre habían querido a Antonio, veían el cambio en él y se alegraban, aunque algunos se preguntaban cuánto tiempo podría durar aquella situación irregular y qué pasaría cuando las autoridades se enteraran. Pero Antonio no pensaba en eso, no quería pensar en eso. Solo quería disfrutar cada momento con aquellos 3 niños que habían llenado el vacío de su vida con sus risas, sus peleas, sus preguntas infinitas y su amor incondicional. Pero sabía que no podía durar para siempre. Sabía que tarde o temprano alguien se daría cuenta de ellos, y cuando ese día llegó, fue como si le arrancaran el corazón del pecho con las manos desnudas. Fue el cura del barrio, Padre Miguel, quien finalmente tuvo que hacer la llamada que Antonio había estado temiendo durante semanas. Alguien había preguntado por los niños. Los servicios sociales habían iniciado una investigación, y aunque el Padre Miguel había intentado proteger a Antonio todo lo que había podido, ya no había forma de seguir ocultando la situación. La trabajadora social llegó una mañana de febrero, una mujer joven con ojos tristes de quien ha visto demasiadas situaciones como aquella, y Antonio comprendió inmediatamente lo que estaba a punto de suceder. Explicó todo. Contó cómo los había encontrado, cómo los había alimentado y cuidado, cómo se había encariñado con ellos en aquellos 60 días más de lo que se había encariñado con nadie desde que Carmen lo abandonó. Pidió si podía adoptarlos, si podía convertirse en su padre legal, si había alguna forma de mantenerlos con él y darles el hogar que merecían. Pero la trabajadora social negó con la cabeza con expresión de sincero pesar, explicando que el proceso era complejo, que Antonio era soltero y sin recursos suficientes según los estándares oficiales, que los niños serían asignados a familias más adecuadas mientras se buscaba una solución permanente. La noche antes de que vinieran a llevárselos, Antonio reunió a los 3 niños en el pequeño cuarto trasero del taller. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Y les dijo algo que llevarían en el corazón durante el resto de sus vidas. Les dijo que los quería como si fueran hijos suyos, que aquellos 60 días habían sido los más felices de su vida desde hacía muchos años, y que donde quiera que fueran, pasara lo que pasara, él siempre estaría allí para ellos, que podían volver en cualquier momento, y siempre encontrarían un plato en su mesa y un lugar en su corazón. Luego dio a cada uno de ellos un regalo, un pequeño objeto que había elegido con todo el cuidado del mundo, objetos que no valían mucho dinero, pero que contenían todo el amor que sentía por ellos. A Lucía le dio la medalla de la Virgen del Rocío, que su madre le había regalado cuando hizo la primera comunión, aquella medalla que lo había acompañado durante toda su vida y que era su posesión más preciada, diciéndole que aquella Virgen la protegería siempre, y que debía soñar en grande porque era capaz de conseguir todo lo que se propusiera en la vida. A Marta le dio un pequeño cuaderno de cuero que había pertenecido a su padre, donde él había dibujado coches toda su vida, diciéndole que el arte era un regalo y que ella tenía un talento especial que debía cultivar siempre. A Pablo le dio su primera llave inglesa, aquella con la que había aprendido el oficio de su padre, diciéndole que con las manos adecuadas se podía construir cualquier cosa y que él tenía esas manos. El día siguiente, cuando la furgoneta de los servicios sociales se llevó a los 3 gemelos, Antonio se quedó en la puerta de su taller viéndolos partir,
hasta que desaparecieron en el horizonte, y luego entró dentro y lloró como no había llorado desde el día que su madre murió. Los 20 años siguientes fueron los más difíciles de la vida de Antonio Reyes, años en los que buscó desesperadamente noticias de los 3 gemelos sin conseguir jamás encontrarlas. Fue decenas de veces a las oficinas de servicios sociales, escribió cartas, hizo llamadas, contrató incluso a un abogado que le costó todos sus ahorros, pero la respuesta era siempre la misma. La información sobre menores era confidencial y no podía divulgarse a personas ajenas al proceso. Solo supo que habían sido adoptados por una familia, los 3 juntos, gracias a la insistencia de una trabajadora social que había comprendido lo fuerte que era su vínculo, pero nunca supo por quién, nunca supo dónde, nunca supo si eran felices. Cada año, el 24 de diciembre, Antonio encendía 3 velas en su taller en memoria de aquella Nochebuena en que los encontró, y cada año rezaba para que dondequiera que estuvieran bien y fueran felices. El taller siguió funcionando, siempre al borde de la quiebra, pero nunca cerrando del todo. Y Antonio siguió trabajando día tras día, porque en el fondo de su corazón esperaba que algún día aquellos 3 niños volverían y él quería estar allí para recibirlos. El pelo se volvió gris primero y blanco después. Las manos que antes trabajaban veloces empezaron a temblar ligeramente. La espalda que antes era recta se curvó bajo el peso de los años y de las penas. Pero los ojos, aquellos ojos llenos de bondad que habían mirado a 3 niños aterrados con todo el amor del mundo, seguían siendo los mismos, todavía capaces de ver lo bueno en la gente, todavía capaces de creer que el bien al final siempre triunfa. Los vecinos de Triana lo miraban con una mezcla de respeto y tristeza, sabiendo que aquel hombre bueno estaba envejeciendo solo sin nadie que cuidara de él, pero Antonio nunca se quejaba, nunca pedía ayuda, simplemente seguía haciendo lo que siempre había hecho, trabajar, ayudar a los demás y esperar. Algunos en el barrio pensaban que había perdido la razón, que se había aferrado a un sueño imposible, que aquellos niños seguramente lo habían olvidado hacía años. Pero Antonio sabía en lo más profundo de su corazón que aquellos niños no lo habían olvidado, así como él no los había olvidado a ellos. Cada vez que veía a un grupo de niños jugar en la calle, pensaba en Lucía, Marta y Pablo. Cada vez que pasaba por delante de un colegio, se preguntaba dónde estarían estudiando ellos. Cada vez que veía una familia feliz, rezaba para que ellos también tuvieran una familia así. Y entonces, en una tarde lluviosa de diciembre de 2024, exactamente 20 años después de aquella Nochebuena, 3 Ferrari se detuvieron frente a su taller. Antonio salió del taller pensando que aquellos clientes se habían equivocado de dirección, que buscaban algún concesionario de lujo, y no una nave industrial con las paredes desconchadas y las herramientas viejas de 30 años. Pero cuando las puertas se abrieron y 3 jóvenes elegantemente vestidos bajaron de los supercoches, cuando lo miraron con ojos que él reconoció inmediatamente, a pesar de que habían pasado 20 años, el corazón se le detuvo en el pecho. Lucía, ahora una mujer bellísima de 24 años, llevaba un traje de ejecutiva y tenía el aire de quien está acostumbrada a mandar, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas mientras miraba al hombre que le había salvado la vida. Marta, igual de bella, pero con un aire más dulce y soñador, sostenía en las manos un pequeño cuaderno de cuero que Antonio reconoció inmediatamente, el cuaderno de su padre que le había regalado 20 años atrás. Pablo, alto y seguro de sí mismo, llevaba en la muñeca un reloj caro que parecía fuera de lugar, junto a una vieja llave inglesa que colgaba de una cadena en su cuello, la llave que había pertenecido al padre de Antonio. Durante un momento que pareció durar una eternidad, nadie habló, y luego Lucía dio un paso adelante y pronunció las palabras que Antonio había soñado escuchar durante 20 años. Le dijo que nunca lo habían olvidado, que cada día de aquellos 20 años habían pensado en él, que los regalos que les había dado eran las cosas más preciosas que poseían y que habían jurado que algún día volverían a encontrarlo. Contaron su historia, cómo fueron adoptados por una pareja de empresarios catalanes que no podían tener hijos, cómo aquella pareja los había amado y criado como hijos propios
dándoles todas las oportunidades que su madre biológica nunca pudo darles. Contaron cómo habían estudiado en las mejores universidades, cómo habían trabajado en la empresa familiar hasta convertirla en un imperio tecnológico valorado en miles de millones, cómo aquella pareja maravillosa había muerto en un accidente de avión 5 años atrás, dejándoles todo. Lucía se había convertido en la directora ejecutiva del grupo, una de las empresarias más poderosas de España. Marta había fundado una galería de arte en Barcelona que representaba a los artistas más importantes del país. Pablo había creado una cadena de talleres mecánicos de alta gama por toda Europa. Pero lo más importante era que el primer pensamiento, cuando heredaron aquella fortuna inmensa, había sido encontrar a Antonio, el hombre que los había salvado, el hombre que durante 60 días había sido su verdadero padre. Les había llevado 5 años de búsqueda incansable, 5 años de investigadores privados contratados en toda España y de pistas falsas que parecían no llevar a ninguna parte, pero finalmente lo habían encontrado todavía allí en su taller de Triana con las paredes desconchadas y las herramientas gastadas, todavía esperándolos como había prometido aquella noche de hace tanto tiempo. Cuando por fin habían conseguido dar con él, cuando por fin habían tenido una dirección confirmada y un nombre verificado, no habían dudado ni un segundo. Habían tomado sus Ferrari, aquellos coches que Pablo amaba porque le recordaban a los motores que Antonio le había enseñado a entender de niño, y habían conducido desde Barcelona hasta Sevilla sin detenerse. Antonio lloraba sin vergüenza, las lágrimas rodando por su rostro marcado por el tiempo y por el trabajo de toda una vida, mientras los 3 gemelos lo abrazaban todos juntos como habían hecho aquella primera Nochebuena, cuando eran 3 niños aterrados y hambrientos, y él había sido el único en todo el mundo en darles esperanza, comida y amor. Le dijeron que habían comprado toda la manzana donde estaba su taller y se la regalaban, que había una casa esperándole en la costa con todas las comodidades que merecía, que nunca más tendría que preocuparse por nada. Pero lo más hermoso fue cuando Lucía tomó la mano de Antonio, lo miró a los ojos con aquella misma seriedad que tenía de niña, y le dijo que desde aquel día él era oficialmente su abuelo, que los hijos que tendrían algún día lo llamarían abuelo Antonio, y que la familia que él siempre había deseado y que la vida parecía haberle negado, era finalmente, irrevocablemente, suya. Antonio miró a aquellos 3 jóvenes que una vez fueron niños asustados durmiendo en un coche abandonado en un descampado, y comprendió que aquellos 60 días de 20 años atrás no habían sido una casualidad ni una coincidencia. Habían sido el destino cuidando de él. Aquella Nochebuena, exactamente 20 años después de la noche en que los encontró, Antonio no cenó solo en su taller. Aquella Nochebuena cenó rodeado de su familia, en la mansión que sus nietos habían comprado en el centro de Sevilla, cerca del Guadalquivir, con una mesa llena de comida tradicional andaluza y de risas que llenaban el aire como la música más hermosa que jamás hubiera escuchado. Lucía se sentó a su derecha, Marta a su izquierda, Pablo frente a él, y Antonio miraba a su alrededor sintiendo que si aquello era un sueño, no quería despertar jamás. Era la primera Nochebuena en 20 años que no pasaba solo, la primera en que no encendía 3 velas tristes en su taller vacío, la primera en que el 24 de diciembre significaba alegría en lugar de melancolía. Y cuando se fue a dormir, en la cama más cómoda en la que jamás había descansado su espalda dolorida por tantos años de trabajo, Antonio Reyes sonrió pensando en su madre Esperanza, en su padre Manuel, en todos los que había amado y perdido a lo largo del camino de la vida. Sabía que desde algún lugar lo estaban mirando con orgullo, porque Antonio Reyes nunca había sido un hombre rico en dinero, nunca había tenido éxito ni fama, pero había tenido algo mucho más valioso, un corazón capaz de amar sin pedir nada a cambio. Y al final, como siempre ocurre, aunque a veces tarde más de lo que quisiéramos, el amor encuentra el camino de vuelta a quien lo dio con generosidad y sin esperar nada a cambio. 2 años después de aquel reencuentro, Antonio Reyes se durmió para siempre una noche de primavera, rodeado de sus 3 nietos, que sostenían sus manos y le susurraban palabras de amor mientras cerraba los ojos por última vez. Tenía 80 años, y los 2 últimos habían sido los más felices de toda su existencia, llenos de viajes,
de risas, de comidas en familia y del amor que siempre había merecido, pero que la vida le había negado durante demasiado tiempo. A su funeral acudieron cientos de personas, no solo los amigos ricos de sus nietos, sino también todos los vecinos de Triana, todos aquellos a quienes había ayudado durante décadas, todos los que habían sido tocados por su bondad. En su tumba, junto a la de sus padres en el cementerio de San Fernando, los tres gemelos hicieron grabar las palabras que él les había dicho aquella Nochebuena, de tantos años atrás. El amor que se da nunca se pierde. Y cada 24 de diciembre, Lucía, Marta y Pablo volvían a Sevilla desde donde quiera que estuvieran, encendían 3 velas en la tumba de Antonio y le contaban todo lo que había pasado durante el año, seguros de que desde algún lugar él los seguía escuchando con aquella sonrisa bondadosa que nunca habían olvidado. Si esta historia te ha recordado que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en amor, que un gesto de bondad puede cambiar el destino de alguien para siempre, y que el bien que hacemos nunca es olvidado por quienes lo reciben, deja una pequeña señal de tu paso por aquí. Y si has llegado hasta el final, si has acompañado a Antonio y a los 3 gemelos en este viaje de 20 años, desde la desesperación hasta la alegría, entonces esta historia vive ahora también en ti, porque las mejores historias no hablan solo de Ferrari y de millones, hablan de personas que abren su corazón a desconocidos sin esperar nada a cambio, de niños que crecen sin olvidar a quien los salvó, de familias que se eligen mutuamente, y de la certeza maravillosa de que en este mundo el amor dado siempre vuelve multiplicado a quien tuvo el valor de darlo cuando nadie lo miraba.